Como seres humanos, estamos atrapados en medio de una gran controversia. Es una batalla de la que ninguno de nosotros puede escapar. En todas las escrituras, Dios está constantemente derrotando los propósitos del enemigo. Jesús mostró su autoridad sobre la creación y las fuerzas del mal en la cruz del Calvario. Justo antes de su retorno al cielo, volvió a comisionar a sus seguidores y en Pentecostés dio poder para extender las fronteras de su reino celestial. Jesús ganó la victoria decisiva en la cruz. El desafío siempre ha sido ¿dónde ponemos nuestra lealtad? Aunque la elección debería ser fácil y obvia, no lo es. La batalla por nuestros corazones y mentes continúa. Nuestra esperanza y oración es que este medio revelen algunos de estos engaños y así nos ayuden no solo a escoger a Cristo, sino a permanecer con Él y a preparar a un pueblo para su segunda venida que reflejen su imagen moral. Adelante. Ah, caray, ¿qué pasa aquí? Unos. Qué sorpresa es escuchar de alguien que verdaderamente con salud de repente y ya no tiene vida. Cuán bueno es, Señor, que nosotros tenemos la vida y la tenemos para adorarte y para alabarte y para glorificar tu nombre. Oh Padre, gracias por esa bendición. Bendice a todos aquellos que se dan cita para estar con nosotros. Que la bendición pueda estar con ellos y que toda su familia pueda recibir, Señor, la bendición que tú has prometido para todos aquellos que te buscan de todo corazón. Gracias, Señor, porque ya nos vas a dar el tema de esta tarde. Ya estamos listos para tener la hora del poder. Y gracias, Padre, porque tenemos esa bendición que tú estás con nosotros. Si hay alguien afligido, agobiado, enfermo, te pedimos una bendición especial, Señor, que pongas tu mano sanadora. Gracias, Señor, porque sabemos que tú lo haces, sabemos que tú eres poderoso para darnos, Señor, las sorpresas de las bendiciones que tú tienes en tus manos para cada uno de tus hijos. Gracias por todo, en el nombre de Jesús, lo agradecemos todo. Amén. Así es, amigo hermano, hablando de sorpresas, qué bendición es que el Señor siempre da sorpresas. Estaba hablando con mi amiga ayer en la mañana y estaba tan feliz y contenta porque verdaderamente el doctor le había detectado que tenía problemas con quistes y no sabía si era bueno o maligno. Y la bendición es que ella le clamó al Señor y le dijo que para él todo era posible, que no había nada imposible para él. Así que, y creyó la promesa que el Señor dice que si nosotros creemos y pedimos,
Él cumplirá, porque su palabra está comprometida. 1, 2. Cuando creemos de todo corazón, ella creyó de todo corazón verdaderamente, y cuando fue al doctor, hoy hace unos días, ella fue al doctor y el doctor le dijo que él no sabía cómo, pero que ella estaba bien de su salud. El quiste ya estaba, no aparecía, y también el otro que ya casi estaba apareciendo, parecía que también iba disminuyendo. Amigo hermano, ese es el Dios que nosotros te vamos a presentar siempre en este lugar. El Dios que todo lo puede, el Dios que todo lo sabe, el que conoce las alegrías y las tristezas. Por eso yo siempre me gusta orar por todos aquellos que se dan cita a estar con nosotros, porque yo sé que si tú tienes fe, yo tengo fe, yo creo que el Señor puede hacer muchos milagros en nuestras vidas. Él está dispuesto, solamente que nosotros debemos creer en Él, debemos estar seguros que Él cumple la promesa. Así que me da gusto compartir este testimonio de mi amiga y que el Señor la siga bendiciendo con su fe, para que ella cada vez que vengan los problemas, porque el enemigo no se queda callado, termina uno y empieza otro, así es la vida del cristiano, pero que así como ella ha creído que el Señor iba a dar la bendición, el Señor también le dará la bendición para cualquier otro problema, amén, como también a nosotros. Amén, que así sea. Así que qué bendición, hermano, en esta tarde de estar nuevamente en la hora del poder. Bienvenido, amén, mi hermano, que Dios le bendiga. Qué alegría, qué gozo, hermana Dina, nuevamente poder compartir los principios de la palabra de Dios. Así es. Así que, mi hermana Dina, podemos comenzar con esa confianza, como usted lo dijo. Así es. Esa confianza que Dios está en control de todo y que Dios es el único soberano sobre nuestras vidas. Qué lindo. Cuando Dios ha determinado un tiempo para el ser humano, hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó, así es. Pero si Dios no ha dicho lo contrario, tenemos que seguir adelante. Qué lindo, ¿verdad? Qué maravilloso. En la realidad, Dios es bueno, yo siempre digo. Vamos a ir allí a Primera de Reyes 19, 8 al 13. Amén. Vamos a ver la gloria de Jehová. Pero para entenderlo mejor lo vamos a agarrar del 6. Y allí vamos a desglosar esos versículos, los cuales son maravillosos. Y ahora vamos a estudiar el tema, celebrando la gloria de Dios. Parte 2, porque verdaderamente este tema está lindo, está maravilloso, para que nosotros verdaderamente nos aferremos a estas promesas que estos hombres en el pasado ya lo hicieron. Ahora nos toca a nosotros que nosotros también creamos y que la bendición del Señor esté en cada uno de nosotros. Así que vamos a ir allí a Primera de Reyes, capítulo 19 y luego el verso 6. Y dice así: entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a dormirse. Hablando acerca de Elías. ¿Te recuerdas que Elías él había hecho grandes milagros, había destruido a los profetas? Entonces él, cuando oyó decir que Jezabel estaba sentenciándolo a él, verdaderamente él se asustó mucho se asustó el profeta. Y como dice aquí,
Dice, entonces él miró, o sea, se fue, dice acá, para que lo entendamos mejor, en el versículo capítulo 19 y verso 1. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. ¿Qué pasó, Calix? No has entrado ni siquiera a la ¿Quién dio a playa. Jezabel? ¿Dónde estás tú? Dice ¿Estás ahí, en la oficina o Acab. estás en tu casa? Dice todo lo que Elías había ¿Cómo que hecho no? Ahí y de está. cómo había matado a espada a todos los profetas. Todo. Yo no voy a- Entonces no voy a envió entrar yo Jezabel ahí. a Elías un mensajero. Fíjate lo que ocurrió. Un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Oye, qué sentencia. Pero ¿cómo me voy a sentar yo así, ¿Qué así sentencia? llegar así? Ese es el es versículo. improfesional. Eso, ¿dónde Vamos estás a tú? leer ¿Estás el en tu casa verso o estás 3. en el estudio? Viendo pues el peligro, se levantó, se fue para salvar su vida. ¿Qué hizo? Verso 3. Cuando él vio el peligro, dice, Alex, viendo pues el toma peligro, control, pues, toma control, pues, Alex. levantóse, fuese por salvar su vida y Yo ya- vino a ¿Cómo? Yo ya Berseba, estoy- ¿cómo que voy a- es voy a- en bueno. Judá, y dejó allí su criado. Un segundo, voy a agarrar eso. Él lo dejó allí y se fue a huir. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un cenebro y deseando morirse, dijo, basta ya, Bueno, oh Jehová, toma, entra a la quítame pelea, la pues, vida, para controlar. pues Calix. yo no soy yo Ya me siento, ahorita me voy a mejor sentar que ya. mis padres. Fíjate hasta dónde llega la angustia, la aflicción y la desesperación por una sentencia. Y luego dice, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Y el versículo 5 leímos. Fíjate, mi amigo, mi hermano, cómo es, ¿verdad? La angustia, la aflicción, las amenazas son muy peligrosas. Elías, aunque era el profeta de Dios, allí verdaderamente flaqueó su fe. Él pensaba, bueno, ahora esta mujer me sentencia, yo voy a morir, mejor me voy a huir. Pero, ahora vamos al verso 6, entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió, bebió y volvió a dormirse. Estaba tan cansado y estaba verdaderamente muy, muy sueñento. Y volviendo el ángel, nuevamente, ya le había dejado comida, y volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez lo tocó, verso 7, del mismo 19, verso 7, le tocó, diciendo, levántate, come, porque largo camino te resta. O todo lo que Dios estaba haciendo cuando él estaba durmiendo, le traía comida, le traía el mensaje, y ahora vemos el verso 8, que es donde vamos a empezar con el tema. Y dice el verso 8, se levantó pues, comió y habló, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Aquí ya lo vemos, se levantó, durmió, comió y se fue. Allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué te parece? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares
y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme, ¿qué dice? Para quitarme la vida. Así Elías estaba, de verdad, no estaba creyendo en Jehová. Pareciera que estos hombres, ellos, cuando leemos de ellos, pensamos que ellos no han tenido también debilidades en flaquear con la fe. Pero dice el verso 11, y le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Ahora sí, y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido, un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Nuevamente, la voz hablando a Elías. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Bueno, aquí vemos en la realidad, vemos que Elías estaba viendo la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor Todopoderoso, en la angustia, en la aflicción, en la falta de fe que tenía, que andaba huyendo, el Señor se estaba demostrando en la vida de él. Le demostró que él estaba con él, le demostró, le llevó comida una vez, 2 veces, y luego lo levantó para que fuera. Entonces, cuando nosotros vemos la gloria de Jehová y estamos a veces tan turbados con nuestros problemas, no podemos ver la aflicción, la angustia a veces, pero es importante que nosotros pongamos cuidado cuando Dios se está manifestando en la vida nuestra. Y el tema de esta tarde, celebrando la gloria de Dios. ¿Cuán importante es celebrar la gloria de Dios cada día en nuestra vida? Porque a veces pensamos, nosotros no tenemos esa clase de milagro. Yo quiero decirte, mi hermano y mi hermana, cada vez debemos celebrar la gloria de Jehová cuando nosotros nos levantamos de la cama. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que Dios nuevamente ha hecho un milagro en nuestras vidas. ¿Por qué ha hecho un milagro? Porque nos ha dado vida. Porque muchos, yo puedo contarte, me he sorprendido mucho. Yo tengo un amigo que lo quiero mucho y lo aprecio mucho. Bien de salud, amaneció dormido para siempre. Así es, mi hermano. Que mi hermana Dina, es una bendición nuevamente poder compartir. Siempre las disculpas por algunos errores técnicos. Pero así bueno, es. Estamos aquí celebrando la glorificación de Dios. Así es. ¿Qué es celebrar la glorificación de Dios? Nuestra hermana Dina hizo un relato de un hombre de Dios. Un hombre tal como nosotros. Así es. Pero que ese hombre hoy está en el cielo. Así es. Y ese hombre nos ha relatado a través de la inspiración del Espíritu Santo las aflicciones de la vida. Y no solo eso. Aquí vemos nosotros una confianza propia. Cuando el hombre pone su confianza en él, hermana Dina, el hombre ahí es donde tiene problemas. Así es.
Y esa es la gran lección que Dios le está mostrando a Elías. Si tú confías en ti, tú estás retirándote de las bendiciones del Todopoderoso. Así es. Esa es la gran lección que nosotros vamos a aprender. Los grandes desafíos que este hombre de Dios tuvo en su vida. Pero más sin embargo, hermana Dina, Dios siempre está, y en este relato lo relata dos veces. ¿Qué haces, Elías? ¿Qué haces, Elías? Esa es la pregunta que nosotros te hacemos a ti hoy. ¿Qué haces tú hoy por la causa de Dios? Ahí estaba Elías, padeciendo situaciones, con grandes eventualidades. Ahí estaba. Y él creía que estaba realmente en una posición en la cual era el único que estaba. ¿Saben una cosa? No era el único. Nope. Estaban primeramente las huestes celestiales, los ángeles de Dios, y habían hombres todavía que Dios había determinado que de una u otra manera fuesen los que ayudaran a Elías en el final del tiempo. Pero el simbolismo que nosotros queremos ver aquí, cuando hablamos de la celebración de la glorificación de Dios, hay un simbolismo. Hablamos de Elías, pero también está el otro hombre de Dios, Moisés. Ayer no lo hablamos, solo medio lo tocamos. Pero mire qué importante es. ¿Por qué estos hombres están en el cielo? ¿A quién representan estos hombres? Primeramente tenemos a un hombre con situaciones difíciles en la vida, lleno de gran incertidumbre, que era Elías. Y tenemos a otro hombre que es Moisés. Moisés, un hombre preparado para grandes desafíos. Y este hombre de Dios fue el intercesor entre el pueblo y Dios. Un hombre en el cual Dios le llamó y le dijo que era un hombre en el cual era tan manso en la tierra, con una disponibilidad siempre a las cosas de Dios. Más aún todavía, Dios quería a una generación desaparecerla. Y Moisés, a pesar de esa generación tan mala y tan perversa, Dios se ponía en medio, era el intercesor para que Dios no destruyera esa generación. Así es. Asimismo hoy, mi hermana Dina, así como necesitamos hoy Elías, necesitamos hoy Moiséses, un Elías que con esas deficiencias venga a restaurar el altar de Dios, porque eso es el simbolismo de Elías. Es un restaurador del altar de Dios. ¿Qué fue lo que hizo él? El altar de Dios, nosotros vamos a leer, estaba derribado totalmente. El rey Acab, que fue en el tiempo de Elías, este rey se casó con una princesa pagana. De hecho, era una sacerdotisa del dios Baal. Mi hermana Dina, aquí toda la nación había entrado en una gran apostasía. El culto a Dios había sido sustituido por culto a Baales. Y sabe una cosa, Dios tuvo que levantar a este profeta. Hoy en día, mi hermana Dina, tenemos el mismo problema. Hay un gran culto de adoración al sol, al domingo, al día domingo. Y sabe una cosa, es necesario que hoy se levanten Elías con esas situaciones como vemos, tal como usted la describió, que se levanten y que nuevamente sean restauradores del altar de Dios. Amén. Por un lado. Amén. Por otro lado, como estamos celebrando las victorias, la glorificación de Dios, el Señor quiere restaurar esos altares para que los hombres un día pudieran entrar en esta celebración de ver al Señor cara a cara. Y número 2, tenemos a Moisés, el gran cautivo de Israel. Se necesitan hoy Moiséses. Así es. Hombres que se pongan a interceder, porque el mundo, hermana Dina, está totalmente corrompido. El mundo ha llegado a una degeneración total, que necesitan hombres como Moisés, que intercedan, a pesar de que la generación es malvada y perversa como la que estamos viviendo hoy, sean hombres que intercedan por el pueblo de Dios. Amén. Que sean hombres dispuestos, que den la vida, tal como Moisés realmente lo hizo. De tal manera que Dios, de una u otra manera,
necesita a esos hombres para este tiempo. Hombres, Moiséses, Así que es. vengan a ponerse del lado de la verdad. Moisés, el caudillo de Israel, su único objetivo era levantar el nombre de Dios, Amén. levantar el emblema de la ley de Dios. Por eso tuvo ese gran privilegio, hermana Dina, de que Dios le entregara las tablas escritas a mano por el dedo de Dios, se las entregó a Moisés. Eso es lo que se necesitan hoy también, hombres y mujeres que levanten la insignia de Dios. Y la insignia de Dios son sus mandamientos. Hoy en día los mandamientos están por la borda, hermana Dina. Lo han echado por tierra. Hay un poder que hemos hablado de él, un poder que ha echado por borda todo eso. Por eso, para celebrar la glorificación de Dios, para celebrar esa instancia divina en el encuentro con nuestro Dios, se necesitan un hombre como Elías y un hombre como Moisés. Así es, qué lindo. Y bueno, y hablando de que verdaderamente hoy se ha levantado bueno, el enemigo siempre ha estado, y me gustaría comentar un poco de este comentario que está aquí. La gloria de Dios, la consideración suprema. Satanás se ocupa regularmente en estorbar la obra de Dios, lo que usted decía, es verdad, y en trabajar para la destrucción de la humanidad. Eso es lo que hace el enemigo siempre. Siempre pone dudas, siempre está haciendo que la gente crea nada más al humano, como lo leíamos ayer también en la meditación de la tarde. Amén. Y luego dice, con frecuencia cuando el interés en cierta localidad está en su punto culminante, él influye en la mente del obrero para que piense que algún asunto secundario en su hogar es de gran importancia y que exige su presencia inmediata. Y bueno, y qué importante es de este comentario. Satanás siempre, porque a veces, tal vez yo te quiero decir que a veces tú dices, ay, sí, me tengo que estar alistando para irme a hacer el trabajo de Dios, a dar un estudio bíblico, pero te importuna Satanás, a cada uno de nosotros. Va a poner siempre algo que vamos a creer que es más importante que lo que estamos haciendo. Como el obrero no tenía en cuenta, en primer lugar, la gloria de Dios, oiga eso, el obrero, y eso es porque nosotros no tenemos en cuenta, primero, la gloria de Dios, deja la tarea sin terminar y corre a su casa. Lo que estaba haciendo Elías, lo que quería hacer Elías, ¿verdad? Así es. Puede ser retenido allí durante días y hasta semanas, y eso hace que su obra se enrede y se complique una puntada tras otra. Se pierden sin que nunca se las pueda recuperar. Wow. Esto agrada al enemigo. Y cuando él ve que ha tenido éxito en hacer que los asuntos temporales ocupen un lugar preponderante en la mente de esa persona, le llena las manos de dificultades. Oiga, él no solo... Qué importante es eso, lo que sí, usted está leyendo. Qué barbaridad, ¿verdad? ¿Cuál es el punto aquí? Hoy los seres humanos, hermana Dina, están ocupados ¿en qué? En las cosas temporales de esta vida. Así es. Y Satanás, ¿qué es lo que quiere, como dice aquí? Que estos ocupen un primer lugar en sus mentes. Ajá. Eso es lo que quiere Satanás, que los afanes, estos asuntos temporales gobiernen tu vida. Y no solo eso, hermana Dina, quiere que tú estés en dificultades. Así es, así es. Quiere meterte en dificultades. ¿Para qué? Para no contemplar la gloria de Dios.
Y dice, esto agrada al enemigo. Y esto es lo que agrada al enemigo. Ahora, ¿por qué estamos hablando de la gloria de Dios, hermana Dina? Ahí abajito, usted, en el conflicto inminente, ahí abajito. Al conflicto inminente. Ahí dice, léalo por favor. Se echará de ver que aquel... No, ya eso ya lo terminó. Ok. El conflicto inminente, donde dice la verdad, ahí. La verdad y la gloria de Dios son inseparables. Amén. ¿Qué es la Wow. gloria de Dios? La verdad La verdad y la gloria de Dios son inseparables. Si usted tiene la verdad, usted va a tener la gloria de Dios. Amén. Y si amén. usted desea la gloria de Dios, sea fiel a la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios por ello. Dice, son inseparables y nos es imposible honrar a Dios con opiniones erróneas. Cuando tenemos la Biblia a nuestro alcance, muchos tienen que no importa lo que uno cree. Amén. Hay un punto ahí. ¡Wow! Hay muchos que sostienen, no importa lo que tú creas. Lo que cuenta es que tú seas una buena persona, Ajá. que no le hagas mal a ninguno, y eso es lo que Así cuenta. es. Hermana Dina, yo era esa persona. Era una persona que mi trabajo siempre ha sido, ¿por qué yo voy a ir a la iglesia? ¿Por qué yo me voy a congregar? ¿Por qué yo me voy a reunir? Yo no tengo necesidad, si yo soy mejor que ellos. Ajá. ¿Sabe Uno una cosa? se mide con las Así es otras como personas. Satanás nos tiene dormidos a tantos. Así es. Así es como Satanás, por eso la invitación es a salir de ese letardo que según nosotros somos buenas personas, pero ¿qué es lo que quiere Dios? Que mostremos la verdadera gloria de Dios. Que mostremos su gloria. Así es. Entre otras cosas, ¿qué es mostrar su gloria? Cuando nosotros, nuestra vida, hace ver al Señor Jesús en nuestros actos. Cuando nuestra vida está participando de una vida tal que honre y glorifique el nombre de Dios. ¿Por qué razón? Aquí dice la verdad. Siga leyendo. Siempre que su conducta sea buena, dice aquí, pero la vida es modelada por la fe. ¿Cuán importante es eso? La vida es modelada por la fe. ¿Cómo nosotros vamos a experimentar la gloria de Dios? ¿Conociendo qué? Conociendo su palabra. Porque por el oír, ¿qué es lo que viene? Viene la fe. Viene la fe. Mi hermano, Viene la si palabra de nosotros no estamos conociendo la palabra de Dios, no me digas que tú eres un hombre y una mujer de fe. No. Si no estás viviendo la palabra de Dios. Porque vivir la palabra de Dios es vivir la gloria de Dios. Es Dios mismo hablando. Amén. Si yo le digo a usted que cuando yo leo la Biblia, simplemente Dios usa mi voz para él hablar. Eso es lo que es la Biblia, correcto, prácticamente. así Y es. siga leyendo. Si teniendo la luz y la verdad a nuestro alcance, no procuramos conocerla, de hecho, la rechazamos y preferimos las tinieblas a la luz. Amén. Entonces, mis hermanos, Wow. ¿qué es la gloria de Dios? La palabra. La palabra de Dios. Esa es la gloria. Así Entonces, Dios es. habla a través de su palabra. Aquí es donde Dios es glorificado. Así A es. través de su palabra. Entonces, si nosotros, como dice el comentario, no procuramos conocerla, ¿de qué lado estamos? Ahí dice, Pues preferimos las tinieblas. Las dice. tinieblas ¿En que a vez la de luz? qué? Sí. En vez de la luz gloriosa de su palabra. Así es, así es. Qué importante es esto hoy en día, mis hermanos. Que la luz gloriosa de su palabra nos guíe en estos tiempos tan difíciles. Tiempo de grande tiniebla donde el mundo, mi hermana Dina, prácticamente no tiene esperanza. Donde el mundo ha echado suertes con el hombre, procurando que se levante un hombre, que sea ese hombre su libertador. Y yo le voy a decir a usted, la Biblia nos habla solo de un libertador y Él es nuestro Señor Jesucristo. Amén. A Así Él es. oír, le dijo el A Señor. él oíd, dijo el Cuando Señor Él se Jesús. muestra en esa gloria, dice, a Él oírle. ¿Por qué razón? Porque el mundo está echando suerte con los hombres. Así Pero es. como dijo el gran comandante Josué, mi casa y yo Serviremos a Jehová. Echaremos suertes con Jehová. Así Yo no sé es. si es su casa, hermana Dina, pero una de mis resoluciones es que mi casa y yo
Este año tenemos que servirle a Jehová. Amén, amén. Qué lindo. Dios es bueno y Dios es maravilloso y cada día nos da otra oportunidad, verdaderamente. Bueno, no sé si leímos allí Éxodo, ¿verdad que no? 40. No hemos leído Éxodo Ok, 40. Éxodo 40 y verso 34, dice así, 34 al 35. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en él, en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba todo. ¡Wow! Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo, ¿no? Verso 5. Lea ese verso, lea otra vez de nuevo ese verso. 35. Lea otra vez el verso. El 34, lea el 34. Entonces una nube cubrió El tabernáculo del testimonio. El tabernáculo del testimonio y la gloria de Jehová hinchó el tabernáculo. Parémonos un poquito ahí, dejemos ese verso ahí. Entonces una nube cubrió el tabernáculo. Hoy en día, ¿quiénes son los tabernáculos? ¿Será mi iglesia, tu iglesia? ¿Nosotros? Nosotros somos los tabernáculos vivientes. Así es. ¿Por qué razón, hermana Dina? Cuando el Señor dijo, después de aquellos días, recuerde que, ¿qué había en el tabernáculo? Allí estaba. ¿Qué era lo que había en el tabernáculo? Estaba la santa ley de Dios. La santa ley de Dios. Estaba ese mueble ahí. Dentro del mueble estaba ¿qué? La santa ley de Dios. Cuando el Señor se manifestaba al pueblo de Israel visiblemente, bajaba la gloria de Dios y se reposaba ¿dónde? Sobre el arca de ¿qué? Del propiciatorio. Así es. Ahí estaba el arca del propiciatorio y dentro de ella estaba ¿qué? O le llaman el arca también del testimonio. De testimonio. Entonces ahí estaba la ley de Dios, sus dos tablas. Bajaba la gloria de Dios. Pero el Señor dijo, el pueblo no obedeció. Hemos relatado eso, ¿verdad? El pueblo no obedeció. Por eso el Señor dijo, después de aquellos días. ¿Cuándo? ¿Cuándo fueron esos días? Cuando el Señor Jesús vino a restituir todo. Cuando Él vino a dar la vida por nosotros. Ese es después de aquellos días, de ese tiempo. A partir de entonces, dice, yo escribiré mi ley, ¿dónde? En sus mentes y en sus corazones. Ahora, volvamos nuevamente al verso. Para entenderlo ahorita, lo vamos a entender mejor el verso entonces. Leámoslo, dice, el 34. El verso 34. Leámoslo, por favor. Dice el 34. Para entenderlo. Hoy sí lo vamos a entender mejor entonces. El verso 34. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión. Hoy somos nosotros los tabernáculos vivientes. Y la gloria de Jehová hinchó el tabernáculo. ¿Por qué razón? Porque ahora, ¿dónde está escrita la ley? En nuestro corazón, en nuestra mente y nuestro corazón. Entonces, eso es lo que es la gloria de Dios. Por lo consiguiente, hermana Dina, como tabernáculo viviente, nosotros que tenemos la ley de Dios en nuestra mente y nuestro corazón, ¿qué es el acto, como dice acá? La gloria de Jehová va a henchirnos. Así es. Miren, qué cosa más maravillosa. Y hoy sí entremos al 35. Ahora vamos al 35. Dice entonces, el verso 35 dice, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Lo tenía lleno. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es la celebración de la glorificación de Dios? Ahí lo dice. Dice que ¿Qué es el tabernáculo del testimonio? Nosotros, hermana Dina, nosotros somos ¿qué? Nosotros somos tabernáculos vivientes. Vivientes, así es. Por eso en San Mateo dice, y yo le voy a decir algo a usted, hermana Dina, cuando habla de testimonio, en San Mateo habla de que el evangelio será predicado por testimonio. Cuando este evangelio del reino sea predicado por testimonio, dice, entonces vendrá el fin. ¿Por qué razón? Nosotros vamos a ser testimonios vivientes, tabernáculos vivientes, dándole gloria y honra a Dios. La pregunta es, muchos dicen, ya el Señor Jesús está a punto de venir. Yo digo que sí. Pero la pregunta es, ¿ya este evangelio se predicó por testimonio? Todo el mundo habla de la palabra de Dios, todo el mundo habla de Dios. Pero la pregunta es, ¿estamos viviendo la palabra de Dios para glorificar el nombre de Dios?
Esa es una buena pregunta. Mis ¿verdad? hermanos, ahí es donde está el gran desafío para nosotros hoy en día. Tenemos que ser testimonios, tabernáculos vivientes glorificando a Dios. ¿Cómo? Porque la ley de Dios, ¿en dónde está? Está en nuestra mente Y en nuestro corazón. y en nuestros corazones. Así es. Acto seguido es que ese testimonio sea dar a conocer al mundo para que digan que verdaderamente un cristiano, hijo de Dios, tiene el poder para accionar. ¿Tiene el poder para qué? Para poder enfrentarse a cualquier situación en la vida. ¿Qué era lo que le venía a Elías? Estaba pasando situaciones difíciles, pero le faltaba algo a Elías. ¿Qué era lo que le faltaba a Elías? O sea que en el caso que estaba pasando le faltaba fe, porque estaba desanimado, ¿verdad? Lo que le había pasado a Elías es el que había confiado en él mismo. Exacto. ¿No estaba confiando en miedo, quién? En Jehová. En Dios. O sea, en Mi Dios. hermano y mi hermana, miren, yo he dado muchas conferencias y sabe una cosa, hermana Dina, muchos tienen miedo a guardar el día sábado. Tienen un gran miedo a ver por lo que dicen sus pastores. Así estaba Elías. Estaba confiando en su pastor, estaba confiando en quién, en él mismo, no estaba confiando en Dios, estaba confiando en él mismo, en su servidumbre. Y la servidumbre de él era una servidumbre de esclavitud. Pero cuando uno es libre, hermana Dina, yo voy a una iglesia, yo voy libre a alabar el nombre de Dios. ¿Por qué lo hago? Porque ya no estoy bajo la servidumbre de la ley de Dios, sino más bien estoy bajo ¿qué? Bajo la libertad de poder alabar y glorificar el nombre de Dios. Y ahora soy un templo viviente. Amén, amén. Lo que usted dice en la realidad, y eso es lo que estamos viviendo, porque nosotros, cuando se nos dice, Dios va a sanarle, Dios va a sacarla de ese problema, nosotros siempre dudamos, porque estamos pensando en nosotros, no estamos pensando en el que es todopoderoso, Amén. que no hay imposibles para Dios. Y eso es lo que nos ocurre como en el momento que estaba pasando Elías. Mire la diferencia. Mire esto. Le voy a hacer un comentario para que usted mire la gran diferencia. Uno confiando en su propia fuerza. Y mire qué pasó aquí. ¿Dónde debemos de poner nuestra fuerza? Testimonios selectos, tomo 2, dice. Dios escuchó las súplicas de su hijo. ¿Cuándo fue esto? Él estaba a punto de dar su vida por ti y por mí. Y los ángeles se dispusieron a servirle. Miren, ¿qué pasó con Elías? Dios le dio una muestra. ¿Quién le sirvió a Elías? Los ángeles. Los ángeles. Así es. Pero él antes había confiado en él. Así estaba es. huyendo, escondido estaba allá. Ajá. ¿Verdad que sí? Así es. Por eso dice, pero Dios escogió a Moisés y a Elías para que visitaran a Cristo y conversaran con él respecto a sus próximos padecimientos, para darle fortaleza cuando él iba a encaminarse a Jerusalén. Mientras Jesús estaba humildemente arrodillado en el húmedo y pedregoso suelo. ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesús? Orando en el húmedo. Estaba arrodillado. Arrodillado. Delante, el Hijo Dios arrodillado. Así es. Hermana Dina, hoy en día la gente no quiere arrodillarse delante de Dios. Humanos. Dios arrodillado, hermana Dina. Así es. Esto es grande, hermana Dina. Es muy grande. Yo miro que hay muchos que oran parados. Mi hermana Dina, bueno, salvo las excepciones cuando no se puede, ¿verdad? Pero sabe una cosa, nuestro deber es humillarnos delante de Dios. Aquí estaba el Señor Jesús arrodillado, humillado, humildemente estaba postrado. Estaba en el suelo, dice. Entonces se abrieron de repente los cielos. Giraron de par en par las áureas puertas de la ciudad de Dios. Imagínense, qué lindo es eso. Así es. Y en una santa refulgencia descendió sobre el monte, aureoleándolo la figura de Cristo. Y todavía seguía arrodillado. Entonces se irguió, dice, se levantó de su postrada actitud con majestad divina. Se desvaneció la agonía de su alma, de su semblante. Imagine cómo estaba él ahí, contemplando esa escena que él estaba dando la vida por la humanidad. Que entonces brilló con serena luz. Y sus vestiduras no fueron ya burdas, o sea, burdas manchadas. Y manchadas por todo lo polvoriento,
sino que blancas y resplandecientes como la luz del sol a mediodía. Qué gran lección, hermana Dina. ¿Cómo nosotros, qué fue lo que estaba haciendo Elías? Durmiendo. ¿Y qué estaba haciendo el Señor Jesús? Orando de rodillas. De rodillas, clamando a Dios. Y no crean que minutos, hermana Dina. No. Horas. Clamando a Dios, ¿por qué? Porque lo que le venía era un asunto tan difícil que quizás ningún ser humano lo pudo haber pasado. Así es. Por eso, mi hermana Dina, las grandes lecciones que nosotros aprendemos en la Biblia, es cierto, un hombre débil como Elías, comparado con nuestro Señor Jesucristo. Mire la actitud que tenemos que tomar en una acción cuando estamos nosotros en las situaciones más difíciles de la vida, postrados en tierra, dice el Señor. Y es interesante, yo quisiera que me leyera el principio, porque hay algo mucho que comentar ahí. En el principio que leyó, cuando fue Elías y Moisés fueron enviados a Jesús. A suplirle. Oiga, ellos fueron enviados, humanos, como tú y yo. Pero estos hombres ya habían terminado su vida, vea, ya estaban. Ellos ya habían tenido sus cuerpos glorificados, Claro, ya habían pasado este proceso. Exacto, ¿Verdad ya que sí? había pasado el proceso, pero ya estaban ellos verdaderamente dormidos. Pero es interesante que Dios nos da a entender allí que Dios, su Padre de nuestro Señor Jesucristo, los usó a ellos para llegar y fortalecer al Hijo de Dios, a decirle, yo no sé qué tanto, ellos podían contar muchas cosas de lo que ellos habían pasado, sin embargo, ellos fueron para eso y para decirle, para reconfortarlo y decirle que que no importaba lo que estuviera pasando, el Dios del cielo estaba con él. Recuerde que él era hombre. Recordando que él era humano. Él era hombre y era necesario el compañerismo de un humano también. Así es. Y entonces lo que yo quiero recalcar esto es que nosotros podemos servir de algo también con aquellos que muchas veces flaquean. No para condenarlos, sino para fortalecerlos, para ayudarles, para que espiritualmente ellos puedan ver que así como Dios verdaderamente nos da la fuerza, porque la Biblia dice hay unos más fuertes que otros y otros más débiles que otros, nosotros podemos demostrar que Dios está siempre con cualquiera de sus hijos que le busca, no importa. Solo quiero hacer esto para complementar nuestro tema, porque estamos hablando acerca de la glorificación de Dios. ¿En qué hombres Dios se ha glorificado? Ya vimos a Moisés, estamos viendo a Elías. Pero sigamos relatando el asunto. Dice acá, en la segunda venida de Cristo, dice, es un libro maravilloso, dice, Moisés y Elías en el monte de la transfiguración. Moisés atestiguaba la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. ¿Por qué? ¿A qué llegó Moisés a decirle? Mira, Señor, él era humano. Claro. Y él estaba atestiguando. Venimos del cielo. Así es. Venimos del cielo y yo te digo, hay victoria. Hay victoria sobre el pecado y sobre la muerte. ¿Por qué razón? Recuerde, Moisés, Dios lo hizo morir, sí es cierto. Pero también recuerde, lo resucitó. Así es. Por eso, es cierto, como era Moisés. Moisés también era un hombre, recuerda, él venía de la sociedad egipcia. Era un hombre corrompido, un hombre con prácticas mundanas. Pero vino cuando Dios lo manda al desierto. ¿Saben una cosa? Este hombre cambió totalmente. Claro, así es. Hizo su vida diferente y logró vencer en su cuerpo el pecado. Y cuando él murió, ¿qué fue lo que pasó? También el Señor Jesús lo resucita. Amén. Y dicho sea de paso, Satanás estaba peleando el cuerpo de Moisés. ¿Por qué razón? Moisés representa a todos aquellos que murieron con la esperanza bendita del mensaje de nuestro Salvador Jesucristo, donde estos hombres y mujeres declararon que el Señor Jesús era el Señor y dueño de sus vidas como su Salvador y Señor. Ellos, representados en Moisés,
van a resucitar. Así Eso es. es el simbolismo de Moisés, van a resucitar en cuerpos gloriosos, dice acá. Amén. Y aquí dice, sigo leyendo, representaba a aquellos que saldrían del sepulcro en la resurrección de los justos. Mi hermana Dina, hay una resurrección de los justos. Así es. No importa si nos vamos al sepulcro, no importa anticipadamente o lo que sea, pero teniendo esa esperanza bendita en Cristo Jesús, hay una esperanza de resurrección. Gloria a Lo Dios. vemos en el Señor Jesús y lo vemos en Moisés. Amén. El Señor Amén. Jesús lo resucita. Elías, el otro hombre de Dios, que había sido trasladado al cielo sin ver la muerte, ¿a quién representa? Aquellos que estemos vivos, hermana Dina. Yo quiero estar vivo cuando el Señor venga por segunda vez y verlo venir en Amén, gloria. amén, Yo quiero ser amén. parte de eso. Entonces, Elías nos representa a nosotros, aquellos que saldrán aquellos que estarán viviendo en la tierra Viviendo. cuando venga Cristo por segunda vez. Aquellos que serán transformados en un momento y un abrir de ojo y a la final trompeta, cuando esto mortal sea vestido de inmortalidad y esto corruptible fuere vestido de incorrupción. Jesús estaba vestido por la luz del cielo. Amén. ¿Cómo aparecerá cuando venga por segunda vez sin pecado para salud de las naciones? Porque Él vendrá en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Amén. Amén. La promesa que hizo el Salvador a los discípulos quedó cumplida. Sobre el monte, el futuro reino de gloria fue representado en miniatura. En la transfiguración, ahí vimos el futuro reino de gloria. Usted tiene el relato ahí, lo puede leer. Cristo el Rey, Moisés el representante de los santos resucitados y Elías de los que serán trasladados al cielo. Miren, esto Amén. es que, como dice La acá, glorificación. esa es una promesa. Esto es una representación en miniatura de lo que es el reino venidero de nuestro Señor Jesucristo. Gloria La pregunta a es, ¿valdrá la pena, hermana Dina? Pues yo creo que sí, mi hermano. Esto es lo más grande que nos puedes. Pero mire, valdrá la pena. Pero aquí viene lo interesante. El deseo de toda la gente lo dice. Un libro maravilloso. Yo les recomiendo mucho este libro. El deseado de todas las gentes. Ese libro es la biografía de nuestro Señor Jesucristo. Ese libro le puede cambiar la vida a usted. Amén, Y sabe, amén. no sé dónde usted venga, ahí hay correos donde usted en la televisión, ponemos nuestros correos. ¿Para qué? Usted, contáctenos y le podemos Amén. mandar ese libro. Dice, Amén. pero antes de la corona debe de venir la cruz. Ahí está. Ese es el punto, hermana. Ahí está. Que no queremos nosotros, que quiera ser mi discípulo, ¿qué dijo el Señor? Niéguese a sí mismo. ¿Y qué más? Tome su cruz Y siga. sígame. Ahí es lo que no queremos. Así es, correcto. Queremos vivir en este mundo, queremos ir al cielo, hermana Dina, Y queremos las dos cosas. sin pasar Sin pasar por la cruz. el Getsemaní. Ajá, así ¿Verdad que es. sí? Así es. Y el tema de la conferencia con Jesús, ahí, Elías y Moisés, era el tema. ¿De qué estaban hablando ellos? ¿De qué estaban hablando? Que era necesario que el Señor Jesús fuera a la cruz. ¿Para qué? Para que fuera Para que Él pudiera redimirnos. a todos. Y Él fuera representante en nosotros como nuestro hermano mayor. Qué lindo, ¿no? Así es. Por eso dice aquí, el tema de la conferencia con Jesús no es su inauguración como rey, no, Moisés y Elías, sino el fallecimiento, sino su muerte, Eso era lo que ha de acontecer en Jerusalén, llevando la debilidad de la humanidad, todas esas secuelas de pecados y cargando con su tristeza y su pecado. ¿Se Por eso imagina? fue necesario Elías y Moisés. Imagínense todo lo que tenía que pasar. Cristo, mi hermana Dina, anduvo solo en medio de los hombres. Recuerde, lo negaron, lo abandonaron, ¿sí o no? Sí, Solo sí. Él se quedó. Así es. Hermano, así es. mi hermana, no te extrañe que un día te quedes solo. Ya. Pero es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Así es. Mientras las tinieblas de la prueba vinieran, le apremiaban, estuvo espiritualmente solo en el mundo que no le conocía. Ahí el gran tema que Ahí usted dio. sí. Ajá. El mundo no le conoció, aún sus amados discípulos.
absortos en sus propias dudas, tristezas y esperanzas ambiciosas. ¿Qué es lo que querían ellos? Ellos querían un reino de qué? Querían el reino aquí. Terrenal, aquí en esta tierra, ¿verdad que sí? Así es. No habían comprendido el misterio de su misión. Él había morado entre el amor y la comunión del cielo, pero en el mundo que había creado se hallaba en la soledad. Wow. Qué cosa más interesante. Ahora el cielo había enviado a sus mensajeros a Jesús, no ángeles, A sus sino mensajeros. hombres que habían soportado sufrimientos, Ahí está. tristezas y podían simpatizar con el Salvador con la prueba de su vida terrenal. Así es. Moisés y Elías habían sido colaboradores de Cristo antes. Habían compartido su anhelo de salvar a los hombres. Moisés había rogado por Israel que perdonase ahora su pecado. Y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Elías había conocido la soledad. Ahí estaba Elías de espíritu, Ahí ¿verdad? está. Mientras durante 3 años y medio había llevado el peso del odio y la desgracia de la nación, había estado solo de parte de Dios sobre el monte Carmelo. Solo había huido al desierto con angustia y desesperación. Estos hombres escogidos antes que cualquier ángel que rodease el trono habían venido para conversar con Jesús acerca de las escenas de su sufrimiento y para consolarle con la seguridad de la simpatía del cielo, que le estaba diciendo, hay un cielo que te espera. Amén. La esperanza del mundo, la salvación de todo ser humano fue el tema de la entrevista. Wow. De eso hablaron ellos. De eso hablaron. A ver, ¿verdad? de Qué lindo, todo, ¿no? Qué lindo ¿no? relato prácticamente. ¿Por qué? Hay esperanza, hermana. Maravilloso. Todavía hay esperanza. La realidad, todavía hay esperanza. Y todos esos relatos Dios los ha dejado escritos para nuestra enseñanza. Qué bendición es, amigo hermano, verdaderamente es lindo ver cómo Dios nos quiere animar este año. Amén. Este año debe de ser diferente en nuestras vidas. Debemos siempre poner a nuestro Dios en primer lugar, darle la honra y la gloria a Él, porque se lo merece todo, la verdad. Él se lo merece todo. Y la resolución es, ¿quieres ser un Elías o quieres ser un Moisés? Ahí está, yo quiero los dos. No, uno, no, Nadina. Uno, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, ese Moisés con ese carácter manso y humilde, eso me Recuerde gusta. que Elías, el espíritu de Elías, es el que va a restaurar las cosas para este tiempo. Imagínate. Va a restaurar la relación entre padres e hijos. Wow, sí es cierto, es cierto. Qué lindo, pero, ¿no? Bueno, qué maravilloso Bueno, ya, maravilloso el tiempo tema. se El nos tiempo está se nos fue, pero yo quiero dejarte este pensamiento en el Salmo 16. Dice así, verso 11, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia Amén. hay plenitud de gozo, Amén. delicias a tu diestra para siempre. Ore, mi Oh, hermano, que amén. Dios nos bendiga. Oremos, nuestro Padre, nuestro Dios, cuánta alegría hay en nuestros corazones. Sí, Señor, gracias. Tu palabra es vida y hoy lo pudimos comprobar. Sí, Señor. Gracias por ese mensaje glorioso que está en tu palabra. Sí, Padre, Señor, tu palabra es verdad. Aquí está tu gloria. Aquí están tus consejos, tus dichos. Permítenos, Señor, que esto sea nuestra prioridad, la base de nuestra vida, Amén. la base de nuestro caminar en esta tierra. Ayúdanos, Señor, a que tu Espíritu Santo, así como tú lo hiciste con aquellos discípulos que andaban, Señor, con una actitud que ya no tenían esperanza, los discípulos de Emaús, tú te acercaste y les abriste el entendimiento. Amén. Pedimos, oh Dios, humildemente, que nos abras el entendimiento Así para sea, entender Padre. tu palabra. Amén. En Cristo Jesús, nuestro Dios y eterno Salvador, lo agradecemos, lo pedimos, Señor. Amén y amén. 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 Holan 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando, transmitiendo en vivo desde Alhambra, California, llevando el mensaje final a toda nación, tribu, lengua y pueblo.